habíamos estado por aquí, por esta parte, estábamos ahí como construyendo un tablero virtual con, eh, con los elementos que estaban en el diagrama unilineal y el cuadro de carga, ¿verdad? Por aquí habíamos llegado nosotros a este punto y vamos a ver, que no me da aquí. Esto sí es una parte ya nueva que quiero hacer mención, que esto está en el pliego técnico número 2. Esta parte, donde dice aquí 6.2.1, ya ustedes ya se las había mencionado, que era que tiene que ver con que los conductores que alimentan un tablero deben llegar al dispositivo de comando, o sea, deben llegar al automático general del tablero, ¿no? Y del automático general sale a la barra distribuidora a distribuir pues los diferentes circuitos que hay. Bien, ahora hay ¿por qué se hace alusión a este artículo acá, al 6.2.1? Porque es para destacar que entre los dispositivos que hay dentro de un tablero no se permite el cableado directo entre uno y otro, como lo dice acá. No se aceptará el cableado de un tablero con conexiones hechas de dispositivo a dispositivo. ¿Okay? O sea, no podemos alimentar un automático y luego de ese automático alimentar el otro y de ese alimentar el otro y el otro y hacer una especie de guirnalda con cables que alimentan un automático y de ahí alimentan los demás. No, se debe hacer siempre a través de una barra distribuidora. No se puede hacer conexiones de dispositivo a dispositivo. Eso lo dice la norma aquí tácitamente, pues no es cuestión de interpretación, sino que la norma nos da esa, digámoslo así, de esta manera enfática, da la orden de que esto no se puede hacer. Bien, entonces siempre debe ser a través de algún conector, de una barra distribuidora. Puede ser una barra, algo así como esta, por ejemplo, o las otras barras estas que mencionamos acá en esta parte. Aquí una barra como de este tipo. Con esta es que nosotros podemos hacer las interconexiones entre dispositivos dentro de un tablero, ¿no? Para esto hay una excepción, como muchas normas que hemos visto. Yo destaco mucho eso cuando hay una excepción. La palabrita excepción tenemos que estar siempre pendiente de ella. O la otra, que equivale a excepción, que es cuando dice con la salvedad de la conexión entre una protección termomagnética y un protector diferencial. Esa sí se puede hacer directa. Conectar un termomagnético con un diferencial, como se ve aquí. Aquí tenemos un diferencial que se conecta al termomagnético. Esta conexión sí se puede hacer directamente. La que no se puede hacer directamente es conectar, por ejemplo, de este diferencial a este otro diferencial y de aquí a este otro diferencial. Eso sí no se puede hacer. Tiene que ser a través de una barra repartidora, como se ve acá. Fíjense que aquí se alimenta un diferencial y el otro diferencial se alimenta de esta barra. Este otro diferencial no se alimenta aquí directamente de uno al otro. Bien, eso es lo que no se puede hacer. Sí se puede alimentar desde un diferencial un automático. Eso sí se puede hacer, de uno a uno. ¿Bien? Ok, entonces aquí nos dice eso y eso es lo que se quiere acá que quede bien claro para que no vayamos a cometer ese error, porque es importante tener ese punto claro, porque ese error lo pudieran cometer por ejemplo, en la prueba, cuando estén realizando la prueba en la casa certificadora. Eso podría ser un error que tendrían ahí pues un punto negativo con eso, ¿no? Entonces, si van a armar un tablero, que no le van a pedir eso, pero suponiendo que yo después les voy a hablar un poco acerca de cómo es esa prueba para que ustedes se vayan haciendo la idea y puedan llegar a ella sin sorpresa, sino que conociendo cómo es más o menos la forma y de la prueba, los pasos que hay y cómo es que se maneja esa parte, ¿no? Eso lo vamos a conversar
muy pronto. Hoy mismo lo vamos a conversar esa parte, ¿no? Bueno, entonces la conexión entre una protección termomagnética, o sea, entre un automático y un protector diferencial, sí se puede hacer directamente. Luego nos dice aquí, si de la protección termomagnética dependiera más de una protección diferencial, se deberán utilizar barras de distribución o conexiones prefabricadas. Luego nos dice acá, la conexión desde un protector diferencial a más de una protección termomagnética, un caso muy común que se ve cuando de un diferencial dependen más de un termomagnético. A eso se refiere acá, cuando desde un protector diferencial, la conexión de un diferencial a más de una protección termomagnética se deberá realizar a través de una barra de distribución o conexiones prefabricadas. ¿Cuáles son las conexiones prefabricadas? Las que se conocen también con el nombre de peines, ¿no? Peines de conexión. Las conexiones prefabricadas, los peines, aquí lo nombran ya, esto que está acá es copiado de la norma, ¿no? O sea, la norma misma utiliza el nombre de peines. Y el nombre técnico es conexión prefabricada, pero también se conoce con el nombre de peine. Siempre deberán utilizar el 100% de sus accesorios de fábrica. Vamos a ver luego a qué se refiere eso del 100% de sus accesorios de fábrica. ¿Okay? La instalación de peines debe considerar lo siguiente, que el peine y todos sus accesorios deberán quedar protegidos contra la sobrecarga y el cortocircuito mediante la protección adecuada. Eso quiere decir que cuando conectamos peines es porque ya viene, la alimentación viene de un termomagnético, ¿no? Viene de una protección que va a proteger a esos mismos conectores de alguna sobrecarga que pudiera haber. Luego, también debemos tener en cuenta que la mantención o el cambio de una o más protecciones implica la desenergización de todos los circuitos asociados al peine. Si tenemos varios automáticos conectados a través de un peine y necesitamos cambiar un automático, pues hay que desenergizarlos todos, ¿no? Para poder hacer el cambio. Eso es lo que nos dice este artículo de acá. Bien. Estas son las conexiones prefabricadas, ¿okay? Este tipo, que conocido como peines, ¿no? Entonces, estas conexiones permiten conectar varios automáticos, ¿no? Vienen en una tira, casi siempre viene una tira de 12 o 13 pines y nosotros podemos conectar, nunca hacemos conexiones de tantos automáticos en nuestras instalaciones, ¿verdad? Todo esto que habla acá se refiere más a instalaciones industriales, en donde pudiera ser que en algún caso se conectaran más de 2, 3 automáticos, ¿no? Normalmente nosotros usamos esto con 2 o hasta 3 veces pines, a veces le colocamos a una barra de estas para acoplar, digamos, 3 automáticos, cuando mucho. Nosotros no usamos mucho esto, ¿no? La alimentación que llega al peine debe ser a través de un conector. Este es el conector por acá que se llama terminal de conexión. Cuando vamos a alimentar alguno de estos, el que le toque alimentarse, lo hacemos a través de un conector, un terminal de conexión. ¿Okay? Aquí se ve el terminal de conexión, que este es el peine. Aquí está este es un dibujo del automático, el que se ve acá. Y entonces aquí va el peine y el terminal de conexión va en el lugar donde nosotros hemos decidido que va la alimentación. Entonces la alimentación va a llegar a este terminal que está aquí. ¿Okay? Es lo que nos dice la norma, que cuando nos habla de que se deben utilizar sus accesorios de fábrica. ¿Okay? Esta fila de pines que tiene un peine de esto, nosotros, si necesitamos 2 o 3 de ellos, pues cortamos con algún cortante que corte limpiamente, cortamos esto y nos quedamos solamente con el pedacito que necesitamos. Bien, el resto lo guardamos para otras instalaciones que tengamos por ahí que necesitemos hacer. Bien, esa es la parte a lo que se refiere cuando nos dice la norma que se debe utilizar el 100% de sus accesorios. Bien, hay varios tipos de peines, ¿no? Hay peines para conexiones
monopolares, de 2 polos, de 3 polos y hasta tetrapolares. Muy poco usado. Les puedo decir que nunca, yo particularmente, nunca he utilizado un peine de más de un polo. Siempre han sido un polo solamente. Nunca, ni siquiera he tenido en mis manos uno de 2, 3 o 4 polos. O sea que realmente no es muy usado, ¿no? Para eso están las regletas de conexión que se utilizan pues con mucha frecuencia también. Bien, ¿qué es lo que más se utiliza? Aquí se ve una foto de un terminal de conexión. Este es el pin que va junto con el pin del peine correspondiente y ahí entran los dos en la parte de la bornera del automático y se aprieta con el tornillo del automático y luego el cable entra aquí a este terminal y él tiene un tornillo que ahí es donde se va a apretar para fijar el cable. ¿Okay? Hay muchos que lo usan directamente al peine, ¿no? Bueno, aquí nos habla de las principales aplicaciones que hay y aquí hay una forma en donde se muestra cómo conectar un diferencial con 2 automáticos. O sea, no, si tenemos que de un diferencial dependen 2 circuitos, nosotros no vamos a sacar del automático 2 cables para alimentar, ni vamos a salir con 2 cables de aquí con sus correspondientes neutros, ¿no? Sino que nosotros salimos con esta es la fase, el rojo, ¿verdad? Esta es la fase. Salimos con la fase, vamos a una regleta de estas, ¿verdad? Y de ahí alimentamos un automático y alimentamos el otro automático. ¿Okay? Esta es una forma de hacerla. Y el neutro correspondiente de cada uno de estos circuitos va también, sale el neutro, el único cable neutro sale del diferencial, alimenta esta regleta y de aquí nos vamos sacamos sus correspondientes neutros que van al circuito, a la alimentación normal del circuito. Esa es una forma de conectar un diferencial con 2 automáticos. Si fueran 3 automáticos, pues habría un tercer automático que se alimentaría de aquí, de esta misma regleta, y el neutro de ese circuito, de ese tercer automático, saldría de acá también para alimentar el circuito en su trayectoria, pues lo que le toca alimentar. Esa sería la forma correcta de hacerlo. No salir con 2 o 3 cables desde aquí y luego alimentar cada uno de ellos, o salir con uno solo y luego conectar este con este y este con este. Eso no se puede hacer. La manera, la más común es esta que está aquí, que sería la forma correcta. La otra sería hacerlo con un peine, ¿ve? Un peine de conexión. Saldría la fase del lado de la fase del diferencial y alimentaría aquí conjuntamente con este tramo de peine con 2 pines. Se colocan los dos pines acá y estos van a ser un puente entre estos dos y la alimentación se lleva a uno de estos y a través del puente se alimentan los dos. Esto está permitido, esto se puede hacer. ¿Okay? Ya, y para el neutro sí no tenemos más remedio que utilizar una regleta para el neutro, para llegar aquí con el neutro y salir con los 2 cables de neutro, que sería uno para cada uno de estos automáticos. Bien, esa sería la forma correcta. Entonces, tenemos esta forma y esta otra forma. Nosotros decidimos cuál vamos a utilizar. Hace poco, digo, hoy entregamos un trabajo en Santiago, bueno, yo estoy por acá por Talca, pero estábamos haciendo un trabajo en Santiago, una remodelación, una adecuación de un tablero, más otras partes de una instalación de un comercio en Santiago, y usábamos un diferencial para 2 circuitos, en 2 veces eso, en un tablero, ¿no? Un diferencial para 2 circuitos y otro diferencial para otros 2. Y la forma de conectarlo fue esta que está aquí, con un peine de esto, ¿no? Y ahí sí conectamos los 2 automáticos y el otro, y la parte del neutro vino con una regleta de este tipo. Bien, pero esa es la forma correcta de hacerlo.
Bien, seguimos entonces. Habíamos entrado a la parte de canalización. Y específicamente vamos a hablar de los ductos PVC, que son uno de los más utilizados en las instalaciones domiciliarias. Entonces, bueno, de hecho, nosotros en el ejemplo que estamos desarrollando todavía, ya hicimos la parte más profunda del ejemplo, que es la de elaborar el cuadro de cargas completo y el diagrama unilineal, ¿no? Ya tenemos toda esa parte ya, digamos, resuelta, ¿no? Como cuáles son los criterios para dimensionar cada una de las cosas que hay ahí. Ahora acá tenemos en la parte correspondiente a la canalización, ¿no? Tenemos los ductos PVC con accesorios. Aquí nos dice, este es el ring número 4, que el ring número 4 es el ring correspondiente a canalización. Nos dice que en una misma tubería solo podrán llevarse los conductores pertenecientes a un mismo circuito. Eso lo comenté yo en estos días, ¿no? Que en un ducto no pueden ir conductores de más de un circuito. No podemos llevar ahí, qué sé yo, 3 circuitos de enchufe, todos por un mismo tubo. No se puede. Tiene que ser solamente uno, un circuito por ducto. Eso es lo que puede ir dentro de una tubería, ¿no? Ya nosotros sabemos cómo dimensionar el diámetro del ducto, ¿verdad? ¿Se acuerdan el ejemplo donde estábamos completando el cuadro de carga en la tabla 4.17 hasta la 4.20? Ahí aparecen todas las columnas y toda la parte para poder determinar, dependiendo del diámetro de la sección del conductor y el tipo de conductor, nosotros podíamos determinar cuál debe ser el diámetro del ducto para llevar los conductores dentro de él. Bien, ya eso lo sabemos hacer. Ahora hay otro detalle acá, que hay accesorios que debemos utilizar, como lo son este que se ve aquí. A lo mejor si alguno está con el teléfono no podrá distinguirlo bien, pero aquí lo vamos a ver un poco más claro. Las salidas de cajas. ¿Cuáles son las salidas de cajas? Las salidas de cajas son los estos accesorios que van en las cajas de distribución para que los tubos entren en estos accesorios y no directamente a la caja. Es una caja y voy a dejar de compartir un momento. Lo pongo acá para que ustedes lo puedan ver un poco más grande la imagen, ¿no? Aquí hay una caja de distribución con su tubería, ¿no? Fíjense que los tubos, los ductos que entran en esta caja, aquí tenemos una salida de caja, que es el dispositivo que les comenté que se debía usar en las cajas. Y aquí está un tubo que está acá, que el tubo nunca toca la caja. El tubo entra siempre a la salida de caja. Eso es algo que siempre se debe utilizar. No podemos dejar de utilizar las salidas de caja en las instalaciones que nosotros hagamos, ¿verdad? Esta salida de caja es el accesorio que tiene dos partes, que una va por la parte interna de la caja y la otra va por la parte externa, y el tubo llega aquí. Como ustedes pueden ver, el tubo jamás toca la caja. El tubo lo que llega es aquí a este accesorio, ¿verdad? Cosas como esta, por ejemplo, no podemos nosotros hacerlas, donde el tubo entra directamente a la caja. Ni siquiera que lo pongamos aquí así poquito. No, eso no es permitido. Bien. Entonces es muy importante que ustedes estén muy claros y muy conscientes con esto, de que esto no puede ser. No puede, el tubo nunca puede tocar la caja. ¿Okay? El tubo entra a su correspondiente, salida de caja. También le dicen boquilla a este dispositivo, ¿no? Entonces, eso es algo que quería que quedara bien clarito para que no vayan a cometer ese error en el examen, la prueba que ustedes van a realizar en algún momento, porque ese error puede significar la diferencia entre aprobar y no aprobar el examen. Bien,
Ahí, en ese punto, sí son muy estrictos en la casa evaluadora. No equivocarse en esa parte. Siempre deben usar la salida de caja. Si por casualidad a ustedes les piden armar una caja para algo, una instalación que les pidan en la parte práctica, y no tengan ahí salidas de caja a la vista entre los materiales que le van a proporcionar, ustedes deben pedirlas. ¿Okay? Es posible que las salidas de caja no estén a la vista y eso sea parte del examen, que no están las salidas de caja a la vista y ustedes puedan creer que, como no están las cajas aquí, no están las salidas de caja aquí a la vista, quiere decir que no es necesario usarlas. No, ustedes, lo que se quiere es que las pidan, que ustedes sepan que ellos sepan que ustedes saben que hay que usarlas, que ellos se den cuenta de eso. Entonces, ya saben, si no lo hacen es porque no escucharon el consejo y hay que escuchar los consejos, ¿no? Entonces, así sería. Las salidas de caja, entonces, siempre hay que utilizarlas, ¿no? También nos dice que en cada caja de derivación de enchufe o de interruptores, ¿no? Cada una de las cajas, de cualquier caja que se utilice, cuando se cablea estas cajas, se debe dejar unos chicotes de unos 15 centímetros de longitud. ¿Okay? Eso es para poder hacer la unión respectiva que se necesite en esa parte, en esa caja, ¿no? Eso es algo ya práctico, no necesariamente vamos a hablar acá en función del examen que ustedes van a rendir en algún momento, sino que en general la idea es que los conocimientos se refresquen y bueno, y cada vez tengamos un poquito más de conocimiento, ¿no? Aquí nos habla de los conductores en una canalización. Los conductores se identifican según el código de colores, ¿no? El conductor de la fase de la primera fase es azul, el de la segunda fase es negro, el de la tercera fase es rojo y el neutro es blanco. El neutro también se conoce con el nombre de tierra de servicio, ¿verdad? Creo que ustedes sabían eso. Y el conductor de protección es el conductor verde, también lo conocemos con el nombre del cable de tierra, le decimos, ¿no? Ese cable verde que viaja por toda la instalación en la que nosotros que exista, pues por toda la instalación va un cable verde que acompaña todos los enchufes y ahora también es obligatorio que ese cable de tierra vaya también con los circuitos de iluminación. Esa es otra exigencia de estas normas, estos pliegos técnicos normativos que entraron en vigencia en julio del 2021. ¿Okay? Estos serían entonces los códigos de colores. También hay otra forma de canalización que es con bandejas livianas, ¿no? Con moldura o bandeja portaconductora liviana, se conocen estas. Nosotros las mencionamos hace unos, no sé si fue la sesión anterior o anterior a la anterior, mencionamos este tipo de canalización también, las molduras livianas, en algún momento las mencionamos. Bien, también se conocen como las canaletas tipo Legrand. Estas se utilizan también en canalización y tienen unas características muy especiales. Este tipo de canalización se utilizan, deben ser siempre estar a la vista. Esa es una de las condiciones para la utilización de este tipo de canaletas. Deben estar siempre a la vista en toda su extensión. ¿Okay? No pueden estar embutidas en pared, no pueden estar subterráneas, mucho menos, siempre a la vista. ¿Okay? Otra de las características que tiene el uso de este tipo de canalización es que ahí sí pueden ir cables que pertenezcan a más de un circuito. En un ducto cerrado, como en un tubo, solamente pueden ir los cables pertenecientes a un solo circuito, a un mismo circuito. Pero en las bandejas, aquí sí pueden ir cables de varios circuitos. ¿Bien? Incluso pueden ir circuitos de iluminación y circuitos de enchufe. Incluso pueden ir circuitos de iluminación, de enchufe y
conductores de corrientes débiles, conductores de circuitos cerrados de televisión, circuitos de datos, datos, pues, de internet. Pueden ir también en la canaleta y pueden ir junto con los cables de 220 voltios, ¿no? O de 380 si fuera el caso, ¿no? Pero claro, si en una canaleta de esta vamos a llevar también cables de corrientes débiles, entonces se le coloca a la canaleta aquí un separador. Es un separador, se llama tabique. Tiene como accesorio de estas bandejas o de estas molduras y se insertan aquí en estas, que se ve aquí como unos rieles, se insertan ahí y entonces quedan separados. Entonces, de un lado que llevaríamos las corrientes débiles y de otro lado llevaríamos las corrientes de 220 voltios de alimentación de los circuitos de alumbrado, ¿no? Así es como nosotros manejaríamos esta parte, ¿no? Las bandejas siempre, como les dije, tienen que estar a la vista. Hay una excepción para eso, ¿no? ¿Cuál es la excepción? Que si la bandeja cruza de una habitación a otra y se rompe el muro, ¿verdad? Se hace una abertura para que pase esa canaleta por ahí. En ese tramo del ancho del muro, la bandeja no va a estar a la vista porque va a estar dentro del muro en esa parte. Eso es permitido en ese tramo, pero no es que vayamos a insertar o a embutir una canaleta por todo un muro para salir a otro lado. No, eso no. Pero sí podemos cruzar un muro de una habitación a otra y esa parte se permite que ese pedacito que cruza el muro, la canaleta no se vea. También eso aplica si vamos de un piso a otro. Si vamos de un piso a otro con una canaleta, en la parte donde pasa de un piso a otro, ahí va a haber una losa. Ese paso de la losa, ahí también se permite que en ese tramo, el ancho de la losa, no se vea la canaleta. ¿Okay? Del resto, debe ir siempre a la vista. ¿Okay? Otra de las cosas es que se deben utilizar sus accesorios. Cuando hay un cambio de dirección, como se ve aquí, por ejemplo, cuando aquí hay un cambio de dirección, aquí se debe utilizar un accesorio de cambio de dirección. Aquí hay una T, por ejemplo, se debe utilizar un accesorio como este o como este, dependiendo cuál sea el cambio de dirección que haya. Siempre hay toda una cantidad de accesorios para cualquier tipo de cambio de dirección que tenga una de estas tipos de canalización. ¿Bien? Entonces, eso sería respecto a la parte de la canalización en tubería y la canalización en bandejas livianas como este tipo, bandejas portaconductoras livianas. Se conoce con el nombre moldura o bandeja liviana. Bien. Entonces, vamos a ver ahora otra parte que es también importante para nosotros los instaladores eléctricos, que es el uso del escalímetro. Bien, el escalímetro, y aquí nos vamos a salir un poquito de la electricidad, pero vamos a hablar del escalímetro, que es una herramienta que nosotros utilizamos para poder realizar alguna medición en un plano. ¿Okay? El escalímetro tiene ciertas características, que es una regla que tiene las mediciones en forma diferente, de acuerdo a la escala en que nosotros necesitemos medir. Normalmente los planos de planta, un plano de planta está dibujado a escala. Bien, esa escala, hay escala 1.20, 1.100, 1.50, en fin. ¿Por qué se dibuja a escala? Porque el dibujo se hace de un tamaño proporcional al que ese dibujo tiene en la realidad. Si vamos a dibujar una casa, por ejemplo, que tenga 6 metros por 7 metros, 6 por 7 metros, el plano debe ser hecho proporcional a 6 por 7 metros. Entonces, ¿qué se hace? Que se dibuja a escala. ¿Qué significa escala? Si nosotros dibujamos en escala, por ejemplo, 1.50, quiere decir que
cuando nosotros tenemos en el papel o en el dibujo 1 centímetro, en la realidad son 50 centímetros. Eso significa 1,50, que lo que está en el dibujo es 50 veces más grande. Si es escala 1:100, significa que lo que está en el dibujo es 100 veces más grande. Entonces, si nosotros tenemos un dibujo que está dibujado a escala, lo tenemos en un plano, en papel, y ese plano nos dice, mire, este plano está en escala 1:50. Ah, ya nosotros sabemos. Quiero saber qué distancia hay de un punto a otro en el plano. Si nosotros conocemos la escala en que está dibujado, podemos medir y la medición que nos da la multiplicamos por el valor de la escala y podemos obtener el tamaño real de ese dibujo que está ahí. Bien, ¿para qué sirve el escalímetro entonces? El escalímetro tiene unas indicaciones acá que nos dice, vamos a mostrarla más bien en la lámina. Aquí dice 1:100. Este que está, bueno, este también es 1:100. Este es 1:50. Este otro es 1:20. Quiere decir que si el plano está dibujado en la escala 1:20, esta que está aquí, nosotros buscamos en el escalímetro la escala 1:20 y con ese lado de la regla es que vamos a medir. Bien, con ese lado es que vamos a medir y la medición que nos dé va a ser directamente la medición que tiene en la realidad. O sea que ahí no tenemos que multiplicar por 20, no tenemos que hacer esa operación matemática que es muy sencilla, pero nos va a quitar tiempo y pudiéramos cometer un error. En cambio aquí vamos a medir directamente con las líneas que tiene el escalímetro que nosotros estemos utilizando en ese momento. Bien, vamos vamos a continuar viendo lo del escalímetro. Aquí, por ejemplo, hay un plano. Este es un plano de planta, dice plano de plantas de oficina. Y aquí, ustedes estoy seguro que no lo pueden leer, pero aquí dice escala 1:75. Quiere decir que el plano de planta que está acá, que aquí se ve un poquito más al lado derecho, ese plano de planta está dibujado en la escala 1:75. Aquí esta parte se amplió y ahora aquí tal vez sí pueden leer donde dice 1:75, ¿verdad? Los que tengan buena vista y estén en una computadora pueden leer que aquí dice ESC escala 1:75. Quiere decir que 1 centímetro aquí en la realidad son 75 centímetros. Pero nosotros no vamos a realizar esa multiplicación en ningún momento, sino que buscamos en nuestro escalímetro donde diga que está la escala 1:75 y con ese es que realizamos la medición. Y vamos a ver un ejemplo acá ahora a continuación. Aquí nuevamente vemos la parte donde dice que es aquí disposición de canalizaciones de alumbrado, segundo nivel, planta oficina. Este fue un trabajo que hicimos nosotros hace como 4 años atrás, 5 años atrás, en donde se hizo toda la instalación eléctrica, se hizo la ingeniería y se hizo la instalación física en una industria en Santiago, ¿no? Eso tenía parte industrial, tenía oficinas, tenía una cantidad de instalaciones. Fue un trabajo muy completo. Entonces, aquí he tomado parte de esos planos para hacer este ejemplo. Aquí, si necesitamos nosotros medir aquí en esta planta, esta es una planta de oficina, si necesitamos medir qué distancia hay desde este punto que estoy mostrando con el cursor hasta este otro punto, como no lo dice acá, pero nos dice en qué escala está, nosotros buscamos el escalímetro, este que tengo acá en la mano, y buscamos en la parte donde diga escala 1:50, que ahí lo dice, aunque a lo mejor no lo ven muy claro por el tamaño y mi pulso también, que lo estoy mostrando acá, pero es esto que está aquí, es esto mismo que está aquí donde dice 1:75. Entonces utilizamos esta línea para hacer las mediciones. Fíjense que aquí nos dice que de aquí a aquí hay 2,5 metros. De aquí a aquí hay este es 5 metros. Y con eso nosotros podemos determinar qué medidas hay en cada una de estas, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer esta medición, vamos acá, colocamos el escalímetro en el punto inicial, el 0 lo hacemos coincidir en el punto inicial y observamos el valor que nos va a marcar en el escalímetro el final.
aquí está llegando cerca de 5, ¿verdad? Quiere decir que de aquí a aquí hay algo así como 5 metros. Si ampliamos esto un poco más, y así como este, ahora lo vemos mejor, aquí tenemos, vamos de 0 hasta menos, a un poquito menos de 5. Entonces nuestro trabajo aquí es saber qué medida es cada una de estas líneas que están acá, y con eso podemos saber cuánto tiene esto acá. Bueno, en este caso, aquí tenemos, de aquí a aquí hay 2,5 metros, ¿verdad? Quiere decir que aquí, que esta es una línea central entre este punto y este, aquí hay 1,25 m, o sea, la mitad de 2,5. Entonces, si de aquí de 0 a aquí hay 1,25 y hay 1, 2, 3, 4, 5 separaciones de estas con esta otra línea también mediana, digamos, quiere decir que en cada una de estos hay, ¿cuánto? 25 centímetros, ¿verdad? Porque si de aquí a aquí hay 1,25 m y tenemos 5 partes de esta, está dividido en 5 partes, quiere decir que cada una de estas es 25 centímetros. 25 más 25 más 25 más 25 centímetros es 1,25 m. Entonces, si estos son 25 centímetros y también hay 5 separaciones, quiere decir que cada una de estas separaciones pequeñas es de 5 centímetros. Eso es lo que quiero decirle. 5, 10, 15, 20, 25 tiene todo esto. Esta también tiene 25, 25, 25, 25. Entonces aquí hay 1,25 m, aquí hay 2,50 m y aquí hay 5 metros. A todas estas, todo esto se lo digo para que vean cómo es la forma de conocer en cada una de las escalas que tiene el escalímetro, cuál es la forma de conocer cuánto vale cada una de las divisiones que tiene la más pequeña que hay, para poder hacer las mediciones intermedias, ¿verdad? Porque, claro, sería maravilloso que siempre la medición que vamos a hacer nos dé exacto en un número que esté marcado, pero lo más probable es que nos dé en otro lugar y no en un número que esté marcado. Y entonces ahí nosotros podemos determinar cuál es la distancia correcta. Aquí serían 5 metros menos una rayita, que son 5 centímetros, quiere decir que de aquí al punto final, que es este donde está el cursor, hay 4,95 m. O sea, 5 metros menos 5 centímetros. 4,95 m. Bien, ya que hablamos del examen hace unos minutos atrás, ¿qué de esto les puede salir en el examen? Bueno, en el examen le van a entregar un plano y le van a entregar un escalímetro también y le van a decir, diga qué distancia hay entre este punto y este punto. Claro, no este, porque no es este el plano, pero le van a indicar ahí 2 puntos que van a estar marcados, punto A y punto B. ¿Qué distancia hay entre el punto A y el punto B? Ahí en el plano va a decir en qué escala está dibujado. Escala 1,20, escala 1,50, escala 1,75, la que sea. Y con el escalímetro ustedes van a buscar en la esquinita correspondiente, van a buscar donde diga la escala en que está. Aquí, por ejemplo, aquí siempre en la esquina va a decir el 1, 2 puntos y la escala. Entonces, cuando le digan que el plano está dibujado, por ejemplo, en la escala 1,75, ustedes van, buscan esa cara de este prisma. Esto es un prisma, tiene 6 caras, ¿verdad? Esto tiene 6 caras y ustedes van a buscar en una de esas caras, va a estar la escala que ustedes le solicitaron y con eso van a hacer la medición. ¿Okay? Le va a salir una o dos medidas para hacerlo, ¿no? Y de paso, la respuesta va a estar en una hoja de respuesta. Ustedes ahí van a marcar cuál es la correcta. ¿Okay? Eso sería lo que les van a examinar del uso del escalímetro. El uso del escalímetro es un requisito que exige la superintendencia para que un instalador pueda ser un instalador certificado por la SEC. Es uno de los requisitos que exige la superintendencia. ¿Bien? Por eso es que tenemos que tener este conocimiento, el conocimiento del escalímetro. Bien, ok, este fue el ejercicio que hicimos, que medimos acá. Hay otras medidas que podemos hacer también. Aquí, bueno, esta es la parte que acabamos de ver.
Aquí tenemos otra parte, esta es toda una oficina, ¿verdad? Aquí se ve que esto es una oficina, aquí está la parte del escritorio y aquí hay una mesa de reuniones. Entonces aquí vamos a medir la profundidad ¿qué? De esta parte, la parte donde es la oficina. Ponemos el 0 aquí y nos vamos para acá y vemos qué medida nos da. Vamos a ampliarla, aquí lo tenemos, queremos medir desde aquí hasta aquí, hasta el final. ¿Cuánto tenemos? Aquí hay 1,25 m, ¿verdad? Ya lo sabemos. Más 25 centímetros, 1,50 m. Más 25 centímetros, 1,75 m. Y hay una rayita más, que son 5 centímetros, 1,80 m desde aquí hasta aquí. ¿Bien? Esa es la manera de utilizar el escalímetro. Bien, aquí se ve bien clarito la escala a que corresponde esta cara de esta regla, ¿no? De este escalímetro. Aquí hay otra medida también de ejemplo. Esta es una puerta, una doble puerta que había acá en esta oficina. Y aquí queremos medir el ancho de esta puerta. Vamos a ponerlo aquí más grande. El ancho de esta puerta, ponemos el 0 que coincida con esta línea y buscamos cuánto mide. ¿Cuánto mide? A ver, aquí es esta línea más larga que tiene este puntito aquí, es 1,25 m, ¿verdad? En esta escala. Entonces tenemos 1,25 m más una raya más, que son 5 centímetros, 1,30 m de aquí hasta aquí. Así es sencillo medir. ¿Qué pasaría si no tenemos el escalímetro? ¿Cómo mediríamos? Bueno, tenemos que medir aquí con una regla normal cuántos centímetros hay de aquí a aquí. El valor que nos da lo multiplicamos por 75 y lo que nos dé, esa es la medida que tiene. De esa manera es que se sacaría la cuenta acá, ¿no? Pero eso es más engorroso, porque hay que medir, hay que ver cuántos centímetros nos da con la regla que estamos midiendo y después multiplicar y los centímetros que nos dé los llevamos a metros y de esa manera obtenemos la medida. En cambio aquí con el escalímetro lo tenemos directamente. Lo que nos indique, eso es la medida real. ¿Por qué a nosotros nos interesa tanto esto del uso del escalímetro y las medidas de un plano? Porque pudiera darse el caso que nos piden un trabajo de hacer, qué sé yo, la electrificación de un galpón y nos piden que le hagamos el proyecto y que le hagamos todos los cálculos y por supuesto la instalación. ¿Cómo vamos a ver cuántos metros de cable vamos a usar? ¿Cuántos metros de tubería vamos a utilizar? Si nos dicen también, quiero que cada 5 metros me ponga un enchufe, ¿cómo voy a saber yo dónde tengo 5 metros para poner un enchufe? En el plano, porque yo tengo que hacer mi plano. Bien, bueno, y entonces el cliente nos entrega un plano de planta, no de la instalación eléctrica, no un plano eléctrico, sino el plano de planta del lugar, del galpón, que esté dibujado a escala. Ahí nosotros trabajamos con ese plano, con nuestro escalímetro y medimos y vemos qué tamaño tiene el plano, qué dimensiones tiene, podemos saber los metros cuadrados del plano y podemos marcar en el dibujo, bueno, cada 5 metros un enchufe. Con el escalímetro vamos midiendo, aquí tengo un enchufe, con el escalímetro mido aquí 5 metros más, tengo el otro enchufe y así puedo ir dibujando en mi plano en el lugar aproximado, tampoco es con una exactitud milimétrica. Yo puedo ir dibujando dónde va cada uno de mis componentes. Con eso puedo saber cuántos enchufes voy a usar, si va a haber uno cada 5 metros. Dije el número por decirlo, ¿no? Y puedo determinar también cuánta cantidad de tubería voy a usar, cuánta cantidad de cable voy a usar. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos el uso del escalímetro. Esto es la máxima exigencia que tenemos nosotros como eléctricos desde el punto de vista de lo que es dibujo y planos, ¿no? Nosotros no tenemos que tener toda esa destreza y detalles que en cuanto a planos que tendría, por ejemplo, un arquitecto, ¿okay? O un ingeniero civil en construcción. Pero a nosotros se nos exige que por lo menos en un plano podamos realizar mediciones para determinar las dimensiones de una planta que estemos observando en un plano. Por supuesto que tengamos la información completa, ¿no? ¿Qué sería la información completa? Saber en qué escala está dibujado ese plano. Bien, o sea que sí es importante conocer esta parte.
Hay otro elemento también que no es exactamente de electricidad, que es el diagrama Gantt o carta Gantt. ¿Qué significa la carta Gantt? ¿Qué es la carta Gantt? Ahora salimos con otra cosa, pareciera que no estamos saliendo de la parte eléctrica, pero estamos ahí todavía muy conectados. Esta es una herramienta, la carta Gantt, es una herramienta que se utiliza para planificar una obra, para poder llevar el control de un trabajo. Ustedes recuerdan que al principio, el primer día que nos reunimos, estuvimos conversando, habíamos hablado que una de las funciones del instalador eléctrico era poder planificar un trabajo, poder estar al frente de un trabajo, planificar y organizar un trabajo, llevar el control de una obra eléctrica. Bien, esa planificación se facilita mucho, sobre todo en trabajos de cierta magnitud, trabajo grande, se facilita cuando se trabaja con una carta Gantt. ¿Qué es una carta Gantt? La carta Gantt no es más que una lista de actividades que hay que tener para un proyecto en donde se le asigna fechas y se le asigna tiempos de duración a cada una de las actividades, y con eso nosotros podemos llevar el control. Primero podemos determinar cuánto va a durar toda la obra. Que nos pregunten, oye, ¿en cuánto tiempo hace ese trabajo? Nosotros decimos, bueno, esos 3 días, 5, 10 días. Esos 10 días lleva un respaldo. No puede ser solamente así porque nosotros lo digamos. Posiblemente la experiencia nos permitirá estimar los tiempos de trabajo. Pero en muchas ocasiones se nos exige que ese tiempo de trabajo lo tengamos respaldado por algo. Y ese algo es una carta Gantt. Se llama carta Gantt o diagrama Gantt. Aquí vamos a mirar un ejemplo de una carta Gantt para una instalación eléctrica domiciliaria. ¿Qué es la carta Gantt entonces? Es una lista de tareas para un proyecto, cualquier proyecto, aquí lo estamos llevando a un proyecto eléctrico, es una lista de tareas con su duración. ¿Okay? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 los días, el día de inicio del trabajo y hasta el último día que tenemos acá, ¿no? Entonces, nosotros llevamos una lista de tareas que tenga nuestro proyecto que estemos realizando. Por ejemplo, aquí, este es un ejemplo de una carta Gantt para una instalación eléctrica domiciliaria. Primera actividad, levantamiento en terreno, o sea, ir al lugar, mirar qué es lo que se va a hacer, conversar con el mandante, con la persona, nuestro cliente, hacerle las recomendaciones, no va a decir qué es lo que quiere, qué tipo de iluminación quiere, que nosotros le preguntaremos qué va a instalar, qué potencia tiene los equipos que va a instalar, si son equipos especiales, si es una vivienda con lo mínimo que exige la norma para una vivienda. En fin, toda esa información nosotros la vamos a obtener del cliente en su momento, ¿no? Eso es el levantamiento en terreno. A lo mejor él nos entrega un plano del lugar donde vamos a hacer el trabajo. A lo mejor no tiene nada. Es muy común que el cliente no tenga absolutamente nada. Hace poco nosotros hicimos un trabajo en donde yo le pedí al cliente qué información tiene de la instalación, porque había que hacer una remodelación en una instalación, una remodelación que implicaba poner la instalación eléctrica al día me refiero a la norma, que esté con la norma, porque no estaba fuera de norma, y porque ellos necesitaban el documento, el T1 para trámites administrativos con la municipalidad. Entonces, él me dice, lo único que tengo es un recibo de luz. Es lo único que tenía. Ahí no había plano, no había diagrama unilineal, ni cuadro de nada, ahí no había nada. Entonces había que hacer un levantamiento total. Esa es esta actividad. Entonces, a veces el levantamiento de terreno es algo muy sencillo, que se hace en un rato, se hace en un día, en dos, a veces hay que ir 3 o 4 veces. Imagínense ustedes una instalación más o menos grande donde no hay nada de información. Hacer un levantamiento de eso es un trabajo que a veces es difícil hacerlo solo. Hay que ir entre dos, por lo menos, para que puedan entre los dos poder determinar, a ver, este automático, qué es lo que domina este automático,
que lo apagamos, a ver qué queda sin corriente cuando apago este automático y así. Eso es algo que hacerlo solo es muy complicado. Entonces, esta es una actividad que pudiera llevarse varios días dependiendo de cuál es el trabajo que vamos a hacer. A veces nosotros puede ser que esto sea algo muy rápido de hacerlo en un rato, una mañana lo hacemos, pero a veces hay que ir varios días. Bien, entonces aquí en este ejemplo hemos dicho que la primera actividad es levantamiento en terreno y tiene 2 días. Aquí están los días de duración que tiene. Colocamos aquí 2 días. Luego viene elaboración del proyecto y la ubicación. ¿Qué es la elaboración del proyecto? Eso que nosotros hicimos. Ver, ya sabemos lo que es, ya tenemos el levantamiento, ya sabemos cuántos enchufes vamos a tener, cuántos circuitos, ¿se acuerdan? El taller de carpintería. Dijimos que eran 8 luminarias de 50 watts, ya se me olvidó la cantidad de luminarias de tubos LED, luminarias de 20 watts, tantos enchufes de 500, tantos enchufes de 1500, eso. Con esa información nosotros vamos a elaborar el proyecto. ¿Qué es elaborar el proyecto? Cuadro de cargas, diagrama unilineal y saber cuántos enchufes tenemos, cuánto vamos a utilizar. Eso lo hacemos aquí. Estamos estimando 2 días para hacer eso. ¿Bien? Para hacerlo bien. Después vendría la adquisición de materiales o la procura de materiales. Una vez que nosotros hacemos esto, ya sabemos qué materiales vamos a utilizar. Aquí hemos puesto ejemplo, recuerden que esto no es un ejemplo, no es que estas son la cantidad de días que lleva siempre esta actividad. Pero aquí tenemos, por ejemplo, la adquisición de materiales, 3 días. El día 7, el 8 y el 9. 3 días para la adquisición de materiales. Eso implica ir al lugar, averiguar dónde está, en qué lugar tienen el material que yo necesito, los precios, si es que no los tengo al día, pues a veces uno no está al día con algunos precios, posiblemente algún material uno lo tiene ya en su propia bodega, en la existencia de material que uno siempre está teniendo, ¿no? Le va quedando. En fin, todo eso, tal vez haya un material que no se consiga, hay que buscarlo aquí, aquí y aquí. Y entonces aquí hemos estimado 3 días para eso. ¿Okay? Luego aquí hemos puesto otra actividad que incluso pudiera ser antes que esta, que es solicitar la factibilidad en la distribuidora. Recuerden que habíamos hablado que cuando nosotros estamos elaborando el cuadro de cargas, la primera parte del cuadro de carga, que es la parte correspondiente a potencia, ¿se acuerdan? Donde decimos cuántos enchufes, cuántas luminarias, total tantos watts, total esos watts dividido entre 220 me da total tanta corriente. Al final puedo saber cuál es la potencia y antes de seguir con el cuadro de carga, incluso yo puedo saber ya qué potencia voy a necesitar para alimentar esa instalación. Bueno, cuando yo sé qué potencia voy a necesitar, ya podemos solicitar la factibilidad en la distribuidora. También hablamos de la factibilidad, ¿no? Que eso es un proceso donde la empresa se solicita a la empresa distribuidora de electricidad la factibilidad para ese trabajo que se está construyendo o se va a construir ahí, y ellos harán el estudio correspondiente y le dirán, sí, es factible, eso se puede hacer. A lo mejor ellos van a decir, mire, necesitamos que aquí pongan un tubo cuadrado porque aquí va a ir el medidor. Entonces uno lo incluye también en el trabajo que va a hacer. Bien, entonces por eso es bueno hacer esto lo antes posible para que mientras estamos haciendo el resto de los trabajos, va pasando el tiempo y ya ellos estén listos y cuando terminemos el trabajo y tengamos el T1, ya ellos vengan a instalar, hacer el empalme, instalar el empalme y puedan tener el servicio lo antes posible. Por eso lo hemos puesto por aquí. Pudiéramos colocarlo al final. Vamos a esperar un poco más para tener servicio. Bien, pero aquí lo hemos colocado en un punto más o menos intermedio. Y ponemos que eso lo vamos a hacer en un día. No es que vamos a estar todo el día con eso, pero lo vamos a hacer en un día, vamos a hacer ese trabajo. A lo mejor nos demoramos 1 hora en hacerlo. O sea, puede ser que eso se haga por internet y vamos a estar un rato en la computadora llenando algún formulario, alguna información y ya lo hicimos, nada más esperar que la empresa responda. Por eso le hemos colocado aquí un día, porque en un día lo vamos a hacer. No es, ya repito, no es que vamos a demorarnos un día en eso,
pero en un día hay que hacerlo, en alguno de ellos. Luego viene la otra actividad. A lo mejor hay actividades que se pudieran insertar aquí, agregar, dependiendo mucho del tipo de instalación que hay. Canalización y cableado. Entonces aquí decimos, bueno, la canalización y cableado nos vamos a demorar una semana, 5 días. El día 12, 13, 14, 15, 16. Estos que están en rojo son, aquí hemos considerado días sábado y domingo. Consideramos que comenzamos un día jueves, viernes. Este sábado y domingo no se trabaja. Aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y así. Ok, una semana para canalización y cableado. Luego, armado e instalación de tablero. Aquí, juntamente con comenzar a hacer la canalización y cableado, estamos armando el tablero. Tenemos una persona ahí, un tablerista especialista en tablero, armando el tablero, haciendo todo eso. A lo mejor en 2 días lo hace, mientras están instalando cables, instalando tuberías, enchufe, en fin, diferentes elementos de canalización. Luego viene, precisamente, instalación de artefactos, enchufes, interruptores, etcétera. Aquí 2 días más. Fíjense que aquí se solapan estas actividades. Esta se entiende, ¿verdad? Mientras estamos haciendo la canalización y cableando, alguien puede estar armando el tablero. Y luego aquí al final, cuando vamos por aquí en la canalización y cableado, posiblemente alguien ya pudiera estar instalando los enchufes. ¿En dónde? En la parte que ya está terminada, ya pudiera estar instalando enchufes. Bien, en paralelo con esto. Luego viene, ya aquí terminamos el trabajo en sí, vienen luego pruebas y puesta en marcha. Uno de los días en que estemos trabajando, vamos a hacer la prueba al sistema, a ver si está bueno, si hay continuidad entre los cables, si desde la fase que sale del tablero en cada uno de los circuitos hay continuidad en cada uno de los enchufes. Y bueno, y revisar pues que todo esté bien, que no vaya a haber un cable que esté desprendido, que no vaya a haber un cable pegando una fase con un neutro. Y en fin, todas las pruebas que le podamos hacer, las hacemos aquí en esta actividad que es pruebas y puesta en marcha. Y por último, hacemos la declaración a la SEC. ¿Okay? Ya con toda la información, ya sabemos que todo está bien, todo funciona a la perfección. Inscribimos la instalación en la SEC. Esto sería entonces una típica carta GAN para instalaciones eléctricas. Algo que nosotros debemos conocer, por lo menos, es esto de una carta GAN. La carta GAN tiene muchísimas cosas más que se pueden hacer con ella, pero no es nuestra función trabajar tan profundamente con las cartas GAN. Las personas que estudian planificación y gerencia y esto, ellos sí son, bueno, esto lo utilizan, hacen una cantidad de cosas, fórmulas matemáticas y ecuaciones con la carta GAN que nosotros nunca la utilizamos. La utilizamos no más que esto. ¿Para qué puede servir esto? Por ejemplo, se me cambió aquí. Por ejemplo, esta actividad que tiene 5 días de duración, nosotros podemos revisar, bueno, en el tercer día, oye, estamos en el tercer día de canalización y cableado. ¿Cómo vamos? Nosotros podemos evaluar, bueno, oye, llevamos un 30%. Deberíamos llevar el tercer día un 60%. Estamos atrasados. Aquí está pasando algo. ¿Qué será? Podemos evaluar qué es lo que pasa. A lo mejor necesito alguna herramienta que no tengo, entonces tengo que salir a buscarla, qué sé yo, a arrendarla o algo. O tal vez me falta una persona más para que trabaje en esta parte y eso me haría que me aumentara el rendimiento y pudiera cumplir el plazo, que a lo mejor al cliente le di un plazo y si me atraso en una actividad, puede ser que me atrasen varias más después. Entonces, ahí nos sirve el diagrama, la carta GAN nos sirve muchísimo para poder llevar el control de una obra y poder tomar decisiones, pues como esa, de meter una persona más o de cambiar a alguien de un lugar a otro y pasarlo a otro lugar porque algo me está fallando y esto nos da un índice que nos ayuda mucho a esa toma de decisiones. Bien, ahora, la pregunta que se estarán haciendo ustedes. ¿Qué pueden preguntar de esto en el examen? Bueno, en el examen le van a presentar una carta GAN, así como esta, por supuesto, no es la misma, no va a ser así exacto, pero una carta GAN le van a presentar y le van a preguntar, por ejemplo, ¿cuántos días se demora esa obra?
¿Cuántos días calendario? Entonces nosotros contamos. 1, 2, 3. Bueno, aquí es muy fácil contar porque están numerados del 1 en adelante. Aquí sabemos que esto se demora 20 días. ¿Okay? 20 días tarda esta obra en ejecutarse. Ustedes dirán, oye, pero eso es muy fácil. Uno busca el 20 aquí y ya sabe el último número. Pero pudiera ser que en la carta GAN que le presente esto no comience en el 1, sino que esto coincida con un mes de un calendario y comienza aquí con el 7. Y uno cuenta. Entonces ahí tenemos que contar los días. Tanto 20 días. Si la pregunta es, ¿cuántos días hábiles dura esto? Serían 20 menos 4, ¿ves? 4 días feriados, 4 días no hábiles que hay. Entonces serían 20 menos 14 días hábiles, ¿no? Que hay aquí. Aquí hay 5 y 5, 10, 2, 12 y 2 más 14 días hábiles, ¿no? Otra cosa que nos pueden preguntar, ¿cuánto tiempo dura la actividad número 6? A la actividad número 6, aquí está 2 días, son 2 días que tiene esta actividad. ¿Okay? Y así, ese tipo de preguntas es el que se van a encontrar en un examen para instalador eléctrico, en la parte correspondiente a carta GAN. No más de 1 o 2 preguntas. Cuando mucho 2 preguntas habrá que va en general, en total va a tener un peso muy bajo en la calificación general. Pero no podemos desperdiciar puntos en ninguna parte, ¿no? Cualquier punto es bueno, cualquier punto que sume es bueno. Aquí hay una pregunta que pudiera ser, ¿cuánto tiempo se demora en realizar las actividades 5 y 6? La actividad 5 tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5 días. La actividad 6 tiene 1, 2 días. Entonces uno puede ser que uno quiera responder 7. 5 la actividad 5 y 2 la actividad 6. Sería 5 más 2, 7. Pero no es así. No se suman. Cuando están solapadas, no se suman. Porque el tiempo en hacer estas dos actividades es de 5 días. Porque estas dos se hacen en estos mismos 2 días que están acá. Entonces son 5 días que se tardan. Bueno, en realidad hasta la actividad 7 la podemos meter ahí. La actividad 5, 6 y 7. ¿En cuánto tiempo se hacen? En 5 días. Al transcurrir los 5 días, ya yo he finalizado esta actividad y esta actividad. ¿Okay? Esa pudiera ser una pregunta. Digamos, lo más difícil en preguntas de una carta GAN para un aspirante a instalador eléctrico certificado es algo así como ese. ¿Okay? Esa pregunta se la van a hacer si quieren hacérsela bien difícil. ¿Okay? Así que pueden darse cuenta que no es tan grande el grado de exigencia que hay. ¿Ok? Bueno, aquí nosotros con esta parte vamos a pasar ahora al alumbrado de viviendas. Pero alumbrado, sabemos el significado de alumbrado, ¿verdad? Que es una instalación donde hay iluminación y donde hay enchufes también. ¿Ok? Bien. En una vivienda, en una instalación para una vivienda, se deben cumplir algunas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas que se deben cumplir? Las vamos a ver acá. Se deben cumplir unas condiciones que son, primero, que se deberá proyectar como mínimo 2 circuitos para las viviendas de superficie menor a 30 metros cuadrados. ¿Okay? O sea que cualquier vivienda que tenga una superficie inferior a 30 metros cuadrados debe tener mínimo 2 circuitos. Pudiera tener más, 3, 4, 5, 6, bueno, los que sea. Pero mínimo 2 circuitos. Debe tener la instalación para una vivienda menor a 30 metros cuadrados. Y las viviendas que tengan a partir de 30 metros cuadrados en adelante deben tener por lo menos 3 circuitos. Claro, una vivienda a lo mejor de 100 metros cuadrados, de 120 metros cuadrados, 3 circuitos es como poco, ¿no? Pero no es que tengan que tener 3, sino mínimo 3. Pueden ser 4, 5, 6, los que sea necesario para la vivienda. Pero esas son las cantidades mínimas que se hablan aquí. Siempre la norma nos especifica las cantidades mínimas de dimensionamiento que hay y a partir de ahí, bueno, uno puede hacer, aumentar todo lo que sea necesario, ¿no? Pero
partimos de la premisa que todas las viviendas que tengan una superficie inferior a 30 metros cuadrados deben tener por lo menos 2 circuitos en su instalación eléctrica. Y todas las que tengan a partir de 30 metros cuadrados en adelante tendrán por lo menos 3 circuitos en su tablero de iluminación. El tablero de alumbrado, en realidad, ¿no? Tablero de donde va iluminación y enchufe. Bien, ¿qué otras cosas más tenemos? Esos circuitos, ¿cómo los distribuimos y qué vamos a hacer con todo eso? A eso nos vamos a dedicar bueno, la hora que nos queda hoy y mañana, y mañana también seguiremos hablando de esto, ¿no? Bien, las condiciones que se deben cumplir. Una protección general de corte omnipolar. Ya sabemos, ¿verdad? Que el tablero de una vivienda debe tener una protección general de corte omnipolar, como se dice en el punto 5133 de este mismo pliego. Eso lo vimos creo que fue el primer día, segundo día, cuando la primera vez que empezamos a ver algunos artículos de los RIC, nos apareció esto, una protección general de corte omnipolar. Fue la primera vez que vimos el nombre omnipolar, que a algunos nos pareció raro. Oye, ese omnipolar, ¿qué significará? Bueno, ya no nos parece raro escuchar la palabra omnipolar, ¿verdad? Ok. Luego aquí nos dice en la literal B, se deberá proyectar como mínimo 2 circuitos para la vivienda de superficie menor a 30 metros cuadrados. Ahí estamos repitiendo pues lo que habíamos dicho anteriormente. Y 3 circuitos para la vivienda de superficie igual o superior a 30 metros cuadrados. ¿Okay? Ya eso es algo que ya lo sabíamos, ¿no? Luego, la literal C. Todos los circuitos deberán estar protegidos mediante un protector diferencial y una protección de sobrecarga y cortocircuito. O sea que todos los circuitos deben estar protegidos por una protección diferencial y por un automático termomagnético que nos va a proteger de sobrecargas y de cortocircuito. Ya estos dispositivos los conocemos a la perfección, los conocemos muy bien, sabemos de qué se trata cada uno de ellos. Luego nos dice aquí en el literal D, estamos hablando de viviendas, ¿ok? No perdamos siempre ese horizonte de que estamos hablando de viviendas. Se deberá proyectar como mínimo un circuito exclusivo para enchufes de cocina. O sea que una vivienda debe tener un circuito exclusivo para los enchufes de cocina. Y o lavadero, o sea, ese va a ser un circuito en donde va a incluir los circuitos de la cocina y los circuitos del lavadero si tiene lavadero, ¿no? Puede ser que la casa, la vivienda no tenga lavadero, pues no se incluyen enchufes. No vamos a incluir enchufes de un espacio que no existe. Bien, otra cosa, pudiera ser que la vivienda sea de tal característica que amerite un circuito para cocina y aparte un circuito para lavadero. Pero se permite que en el mismo circuito de cocina vayan también el enchufe del lavadero. A veces un solo enchufe para el lavadero, un enchufe doble o triple. ¿Okay? Ese enchufe puede ser un enchufe más del circuito de cocina. Estos circuitos será un circuito de una capacidad mínima de 16 amperes, aunque tenga un solo enchufe, aunque tenga tres enchufes nada más, ¿verdad? Eso es mínimo de 16 amperes debe ser ese circuito. O sea que ya nos está diciendo ahí cuál es la capacidad mínima del automático de ese circuito, 16 amperes. Ya debemos tener eso en cuenta. El circuito de la cocina, el circuito de los enchufes de cocina, independientemente de lo que nos dé el cuadro de carga, va a ser un interruptor de 16 amperes. ¿Okay? Eso es lo que nos está diciendo esta disposición D. La E. En el caso de existir horno eléctrico y o cocina eléctrica, se deberá proyectar un circuito adicional independiente de los circuitos señalados en la letra D anterior. ¿Cuáles son esos?
Esta es la letra D. La letra D nos dice que debemos tener un circuito exclusivo para la cocina. Pero si en la cocina hay cocina eléctrica, debe haber un circuito adicional para esa cocina eléctrica. ¿Okay? O para el horno eléctrico. A veces hay una encimera eléctrica y aparte un horno eléctrico. En esos casos, vamos a necesitar, para la cocina, vamos a tener el circuito exclusivo para los enchufes de uso general de la cocina. Aparte vamos a tener un circuito para el horno eléctrico y aparte vamos a tener otro circuito para la cocina eléctrica, para la encimera eléctrica. 3 circuitos ya van en la cocina. ¿Okay? La vivienda a lo mejor es de menos de 30 metros cuadrados y ya tenemos 3 circuitos nada más con la cocina. Uno para los enchufes de uso general, otro para la encimera y otro para el horno. Eso es lo que nos dice aquí. ¿Okay? La capacidad del circuito dependerá de la potencia del equipo y su capacidad mínima será de 16 amperes. Estamos hablando aquí del circuito adicional para la encimera o para la cocina o para las dos cosas. A veces hay un solo equipo que es cocina y horno eléctrico. ¿Okay? Esa cocina y horno eléctrico, que un solo artefacto, se alimentará con un circuito exclusivo desde el tablero. Este circuito va a tener una capacidad mínima de 16 amperes. Puede ser más. Puede ser más si la potencia de la cocina eléctrica es mayor. ¿Okay? Ya dependerá de la potencia de la cocina eléctrica. Luego nos dice que el esquema de conexión de tierra utilizado deberá ser, está en negrita lo de deberá ser el esquema TNS. Aquí están letras más grandes para enfatizar esto un poco más. Yo creo que todos estos puntos, el A, B, C, D, E, está bastante claro. Bueno, tal vez puede haber alguna que otra duda, pero en general se entiende bastante bien. El F, que en forma intencional está con letras más grandes, es el que pudiera darnos alguna duda de qué se trata eso. El esquema de conexión de tierra utilizado deberá ser TNS. Aquí no nos está hablando de cálculo del sistema de puesta a tierra. No, eso no es tema de este curso. El cálculo de un sistema de puesta a tierra. No lo es. Pero sí nos está diciendo acá cómo va a ser el esquema de conexión de tierra utilizado para una vivienda. En general, este esquema se recomienda para cualquier instalación domiciliaria. Un esquema que presenta muchísima seguridad en una instalación eléctrica. Y vamos a ver cuál es el esquema, ¿verdad? Si lo estamos mencionando tanto con letras más grandes, pues vamos a ver de qué se trata ese esquema. ¿Okay? Bien, el esquema TNS es un esquema que está en el RIG número 5. En el RIG número 5, en el punto 6.4.3, es el que se dedica a estudiar el esquema de distribución TNS o neutralización también se llama, ¿no? Se le conoce con el nombre de neutralización. ¿De qué se trata este esquema? Aquí está el esquema, aquí está el gráfico del esquema, figura 5.1, esta es una figura que está en el RIG número 5, por eso comienza con el 5, ¿no? 5.1, esquema TNS. ¿De qué se trata este esquema? Vamos a ver si lo podemos entender así como lo presenta la norma y después lo vamos a explicar con otro esquema, el mismo TNS, pero hecho de una manera diferente, como más para explicación. Pero vamos a explicarlo primero tal como lo presenta la norma. ¿Okay? La norma lo presenta así, con este dibujo, con esta figura y este texto que tiene acá. Entonces vamos a ir estudiándolo para ver cómo llegamos a la comprensión del esquema TNS. Nos dice lo siguiente. El conductor neutro y el de protección son distintos en todo el esquema. El neutro es ese cable blanco, ¿verdad? Que siempre tenemos en las instalaciones. Y el de protección es el otro, el verde, que le llamamos nosotros de tierra. ¿Okay? Vamos a ir comparando los términos con que está escrita la norma con los términos que normalmente usamos nosotros. Entonces tenemos acá muy claramente que el conductor neutro y el de protección son distintos en todo el esquema. Aquí está, este es el neutro, que tiene una letra N por acá, y este es el conductor de protección, que es el de tierra. Son distintos en todo el esquema. Bien,
sí, se ve aquí, son distintos en todo el esquema. Nos dice luego, la bajada del conductor que une la instalación con el electrodo de puesta a tierra deberá realizarse con conductores independientes para la tierra de protección, o sea, para la tierra, y la tierra de servicio, o sea, el neutro. Quiere decir que acá nosotros vamos a tener la puesta a tierra, la toma de tierra, y nosotros acá debemos venir con los dos cables en forma independiente. Aquí aparece uno solo, pero sí, pudiera ser, esta es la barra de tierra, ¿verdad? Y aquí tenemos los dos conductores pegados a esa barra de tierra. ¿Okay? Salen los dos conductores. El neutro, que va para el tablero, este sería el tablero. Esta línea punteada que está aquí sería el tablero. Ahí sale el neutro y sale el de tierra, pero los dos están pegados en el mismo punto. Este es un borne de tierra. Puede ser un borne que está en la misma barra puesta a tierra o pudiera ser un borne que esté en una bornera, en una caja, tal vez en la caja donde está el medidor. Esta parte que está aquí es la parte donde está el medidor. ¿Okay? Eso es lo que nos dice esta parte de acá, ¿no? Los dos conductores salen en una, son independientes y vienen los dos juntos desde el electrodo de puesta a tierra. ¿Okay? Ok, aquí. Vamos aquí, neutro. Luego nos dice, la unión de ellos, fíjense que está en negritas para destacar. La unión de ellos, ¿cuáles son ellos? Los dos conductores. Deberá realizarse en el electrodo, o sea, aquí, como les comenté, esto puede estar en el electrodo, ¿no? También pudiera ser, como les digo, en una bornera que esté no abajo donde está el electrodo, sino arriba en alguna parte, en alguna caja, posiblemente en la caja donde está el medidor. Ahí pudiera ir, ¿no? Entonces, la unión de ellos deberá realizarse en el electrodo y en el tablero principal de la instalación. Aquí tenemos el tablero principal de la instalación. O sea que aquí unimos el conductor de tierra con el de neutro. Perdón. Bien, esto es lo que nos está diciendo la norma. No es interpretación, no es nada que estemos inventando acá, ¿no? La unión de ellos deberá realizarse en el electrodo y en el tablero principal de la instalación. O sea que aquí están los dos cables unidos, vienen los dos por separado y luego cuando llegamos al tablero, aquí los unimos otra vez. ¿Bien? Eso es lo que nos dice esto. Y ahora los otros conductores que son. Aquí estamos muy claros que este es el neutro y este es la tierra. Ahora, estos tres que están aquí son las tres fases. Fase, fase, fase. Bien, suponiendo que sea un sistema trifásico. Si es un sistema monofásico, pues sencillamente dos de estos no existen y tenemos solamente la fase, el neutro y la tierra. Esta es la fase que viene del medidor, ¿no? ¿Y esto qué representa? Esto que está aquí es el empalme. Esto es lo que llegó viene del empalme del poste, ¿verdad? Llega al medidor y en el medidor hay toda una bornera con conexiones y lo que va a salir hacia la instalación va a ser la fase, el neutro y la tierra. Este neutro, que también viene del poste, va a pasar por el medidor, va a salir del medidor y de ahí se va a pegar en la barra de tierra y se va para el neutro como el neutro de la instalación. Bien, y de esa manera es como nosotros conformamos el esquema TNS. A ver, es posible que esta forma en que lo explica la norma no es tan clara, no es tan didáctica en realidad. Esto es para que lo interprete alguien que está con cierta experiencia en el tema eléctrico y es necesaria una explicación un poquito más detallada y un poquito más didáctica. Eso es lo que pretendemos hacer con esta explicación que está aquí, aunque se ve más complicado esto que está acá, pero les aseguro que nos ayudará a aclararlo un poco. Aquí está el esquema tal cual aparece en la norma, el texto tal cual aparece en la norma. Y aquí tenemos un gráfico, a ver, que nos va a ayudar a explicar esto un poco mejor. Aquí no hemos dibujado las tres fases, sino que aquí tenemos, esta es la red pública, la hemos simbolizado aquí con un poste y aquí tenemos una línea que es desde donde se va a conectar el empalme. Tenemos acá la fase y el neutro. La fase y el neutro van a llegar al medidor
Este es el equipo medidor. La fase va a entrar al medidor, ¿verdad? El neutro también entra al medidor, hace su trabajo que va a hacer para registrar la energía que se consume. Y sale la fase del medidor, pasa a través de el automático que tiene el medidor, ¿verdad? Y se va a la fase hasta el tablero, la fase F. Llega aquí al tablero principal. Luego, ¿qué pasa con el neutro? Este neutro que viene del poste entra al medidor también, sale del medidor y lo vamos a llevar a una barra. Esta es una barra de distribución. Esta es una barra distribuidora. Tal vez por aquí tenga una que la pueda mostrar. Una barra como esta, por ejemplo. ¿Okay? Una barra así como esta. Esto es esa barra. Una bornera. No es más que esto. ¿Ves? Algo así. Espero que la puedan ver. Los que están viendo una barra así. Puede ser una barra como esta. O tal vez alguna de otro tipo. Que posiblemente tenga una por acá medio guardada, escondida, que no la encuentro en este momento. ¿Okay? Pero pudiera ser eso, pudiera ser una sección de una barra como este tipo de barra que pudiéramos nosotros tener aquí en esta parte, ¿verdad? Entonces aquí nosotros nos llevamos el neutro que viene, este neutro que llega aquí es el que viene del medidor, que es el mismo que viene del poste, ¿no? Conectamos este neutro aquí. Esta es la puesta a tierra que tenemos, la hemos simbolizado de esta manera. Esa puesta a tierra nos la llevamos a esta misma barra colectora y de aquí sacamos el neutro que va para la instalación, tierra de servicio le llamamos, y sacamos la tierra propiamente tal que va para la instalación, que sería la tierra de protección, el cable verde, ¿verdad? Fíjense que todo está unido acá, ¿bien? Y de aquí llegamos a nuestro tablero. Llega la fase, llega el neutro y llega la tierra de protección. En el tablero, como lo dice aquí, nos dice la unión de ellos deberá realizarse en el electrodo. Eso es aquí. Aquí está, el electrodo está aquí, porque está aquí, pero con un cable lo hemos traído hasta acá, ¿verdad? Entonces, la unión de ellos deberá realizarse en el electrodo y en el tablero principal de la instalación. Este es el tablero principal de la instalación. Entonces, aquí unimos estos conductores también. ¿Okay? Lo importante es que esa unión sea antes de los diferenciales. ¿Okay? Si lo hacemos después de los diferenciales, vamos a provocar que los diferenciales se disparen cada vez que haya una carga conectada. Entonces, lo importante es que esta unión se haga antes de los diferenciales. ¿Qué es lo que nos dice aquí? En el caso de usar protección diferencial, o sea, siempre, porque siempre se va a usar protección diferencial, este siempre deberá ir ubicado aguas abajo de esta unión. ¿Qué es la unión de ellos dos? ¿Okay? O más bien, el diferencial debe estar ubicado aguas abajo de esta unión. ¿Bien? Acá luego vamos a ver un esquema un poco más claro todavía de esto, ¿no? Luego ahora, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí hay este que yo le llamo tablero virtual que hemos estado viendo desde la semana pasada, ¿no? Donde, fíjense, aquí cambiamos la ubicación del interruptor general. Pero aquí tenemos neutro fase que alimenta la barra distribuidora y de la barra distribuidora alimentamos los circuitos, como ya lo vimos. Entonces aquí tenemos también una barra de tierra que la hemos colocado aquí. Esa barra de tierra va a estar conectada a la tierra. Esta es la barra de tierra que le llega que tenemos en el tablero, ¿verdad? Y entonces esa barra de tierra va con su tierra a cada uno de los circuitos, ¿verdad? Aquí, como saben, dibujamos uno solo. Pero en este punto nosotros realizamos la unión de la barra de tierra con la barra de neutro. Unimos estos dos conductores. Unimos estas dos barras, la de neutro con la barra de tierra. Hacemos esa unión y con eso estamos logrando el esquema TNS. Unir esas dos barras. Bien, con esto nosotros le damos un grado de protección mayor. Siempre que hay una falla, aguas abajo, una falla diferencial, por ejemplo, alguna fuga de corriente en algún lado, con toda seguridad que el protector diferencial se va a disparar.
pero con absoluta seguridad. Fíjense el detalle aquí, que aquí hemos colocado el automático primero y el diferencial después. Fíjense, es exactamente igual. Se alimenta el automático, del automático alimentamos el diferencial y aquí no se ve muy bien, pero por acá también debe venir el neutro que alimenta el diferencial y con ese neutro salimos hacia cada uno de los circuitos. En este caso, uno de iluminación, otro de iluminación y los dos circuitos de enchufes que tenemos en el ejemplo que hemos venido desarrollando desde el principio. Bien, entonces este es el esquema de TNS para la conexión de puesta a tierra. No es nada tampoco el nombre, más nombre que otra cosa. No tiene gran cosa. ¿Cuál es la novedad de esto y la característica especial de esto? Que nos exige que en el tablero nosotros conectemos la barra de neutro con la barra de tierra, con esta conexión que está aquí. Bien. Así que ese dato lo tenemos para que lo realicemos en nuestras instalaciones. Vamos a seguir hablando de conceptos generales de las instalaciones de alumbrado, ¿no? Sabemos, siempre les recuerdo que la instalación de alumbrado es instalaciones donde hay iluminación y donde hay enchufes también. Bien, nos dice que no se permite hacer uniones o derivaciones dentro de las cajas de aparatos o accesorios. ¿Cuáles son las cajas de aparatos o accesorios? Las cajas donde van enchufes o las cajas donde van interruptores. Esas son las cajas de aparatos o accesorios. Entonces nos dice que no se permite hacer uniones aquí. O sea, aquí nosotros vamos a sacar los cables correspondientes para conectar ese aparato, un interruptor, por ejemplo, ¿no? Pero aquí no podemos hacer una derivación para salir a otro lugar, a alimentar otra carga. Bien, entonces nos dice que no se permitirá hacer uniones de derivaciones dentro de las cajas de aparatos o accesorios, salvo, o sea, hay una excepción, y la excepción es muy grande aquí. Aquí es más la excepción que la norma, que la regla. No se permite salvo donde se empleen cajas de derivación para el montaje de enchufes hembra. O sea que las cajas donde hay enchufes, ahí sí podemos tener también derivación. O sea, podríamos venir, por ejemplo, aquí tengo un enchufe donde vengo con el cable, el cable, voy a poner un poco más atrás para que se pueda ver mejor, para que se vea todo el dibujo. Yo vengo por aquí con mi cable que viene desde el tablero, vengo acá, continúo para otro enchufe, conecto aquí mi enchufe y además de eso yo puedo hacer una derivación para que continúe hacia otro lugar a alimentar otro enchufe o otro más por otro lado. Bien, eso lo puedo hacer en una caja de enchufe. Puedo usar una caja de enchufe también como caja de derivación. Eso es algo absolutamente permitido. Lo único que nos dice la norma que no se exceda de 3 derivaciones. Solamente puedo hacer 3 derivaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vengo con mi cable acá, con mi cable que viene del tablero. Una derivación se considera la que va al enchufe. Esa es una derivación. Puedo hacer otra derivación para, qué sé yo, para un segundo piso. Y puedo hacer otra derivación, a lo mejor esto está en un pasillo y de por aquí salgo para una habitación, por ejemplo. Aparte de eso, tengo un enchufe acá. Entonces, 3 derivaciones como máximo cuando la caja de derivación es también una caja para un enchufe. Si la caja es para un interruptor, ahí no puedo hacer derivaciones. ¿Bien? Esto es lo que nos dice esta disposición que está acá. Es un poco rebuscada, pero ese es el significado que tiene. Luego acá nos viene una parte interesante que es para determinar cuántos centros voy a colocar, instalar en una vivienda, centros de iluminación o de enchufes. ¿Cuántos enchufes voy a instalar en un living, por ejemplo? Pudiera ser los que me indique el cliente. A lo mejor el cliente me dice, mira, yo quiero que en el living me ponga 6 enchufes. 2 aquí, uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. 6 enchufes. Y me pongan varias luminarias. Esa es una manera de
de saber cuántas centros voy a colocar en una vivienda, ¿no? Pero hay otros donde hay casos en donde no hay un cliente que me diga cuánto quiere. O a lo mejor el cliente me dice, quiero que me haga la instalación, pero a lo mínimo que manda la norma. Porque a lo mejor el cliente que tenemos, el que nos está encargando el trabajo, es una persona que construyó 4 casas, que las va a vender y quiere que tenga lo mínimo para que sea lo más económico posible. O a lo mejor son casas, viviendas sociales, en donde los costos ahí son al mínimo. Entonces, la instalación eléctrica es lo mínimo posible. ¿Cuál es lo mínimo posible? Lo que nos dice la norma. La norma nos da las condiciones mínimas de instalación para una vivienda, en este caso, que es lo que estamos estudiando. ¿Okay? Entonces, aquí nos da cómo vamos a determinar la cantidad de centros que vamos a instalar en una vivienda. Nos dice, tenemos varios tips acá, ¿no? Uno, en todos los recintos de una vivienda, como dormitorios, cocina, baño, comedor y sala de estar, de superficie no mayor de 10 metros cuadrados, o sea, cualquiera de esos espacios que leímos ahí, que no sea mayor de 10 metros cuadrados, se instalará a lo menos un centro de iluminación. Ya sabemos cuántos centros de iluminación vamos a instalar en una vivienda. Con eso ya podemos saber cuánto es la mínima cantidad de centros de iluminación que vamos a instalar en una vivienda. La mínima. Pudiera ser más, como les digo, a petición del cliente. Pudiera ser más. ¿Bien? Pero ya podemos determinar con esto la cantidad mínima de iluminación. Cualquiera de estos espacios, dormitorio, cocina, baño, comedor, sala de estar, cualquiera de estos espacios de superficie hasta 10 metros cuadrados, se instalará a lo menos un centro de iluminación. Un centro de iluminación por cada uno de estos espacios que midan hasta 10 metros cuadrados, el cual no podrá estar alimentado desde un enchufe. Esas lámparas que se enchufan, se conectan en un enchufe, esas no se consideran centro de iluminación. Eso es una carga de un enchufe. Una lámpara, por ejemplo, de una mesita de un velador en el dormitorio, esa lámpara que se enchufa, eso no se considera un centro de iluminación. Eso es una carga del enchufe. Una lámpara de pie que se coloca en el living, esa no se considera un centro de iluminación, aunque ilumina, ¿verdad? Pero eso no es un centro de iluminación. Desde el punto de vista técnicamente, no es un centro de iluminación. Es una carga de un enchufe. ¿Okay? Esa no se cuenta. Las que se cuentan aquí son aquellos centros de iluminación que son conectados a un circuito de iluminación que se encienden con un interruptor que está fijo en alguna parte, en un muro, por ejemplo, en una pared. Esos son los centros de iluminación. Bien, debe quedar muy claro eso, ¿no? Entonces, nos dice a lo menos un centro de iluminación, el cual no podrá estar alimentado desde un enchufe. Ya sabemos entonces, si queremos calcular cuántos centros de iluminación irían en una casa, por los metros cuadrados de cada espacio, podemos determinar. Bien. Luego, si la superficie del recinto es mayor a 10 metros cuadrados, a lo mejor tenemos un living que es muy grande, más de 10 metros cuadrados, o la cocina puede ser muy grande. En algunas casas la cocina es muy grande. En ese caso, se instalarán 2 centros de iluminación como mínimo. Si el espacio es muy grande, se instalarán 2 centros de iluminación, que cada de ellos va a estar comandado por un interruptor independiente. Podría ser un interruptor que esté en un solo lugar, pero doble, un interruptor doble. Eso se llama el 912, ¿verdad? 912. No, es un 915. El 912 que es de uno solo, es un 915. ¿Okay? Entonces, de esa manera nosotros ya aquí tenemos toda la receta para dimensionar los centros de iluminación para una vivienda. Ahora nos dice otras cosas más. Ahora respecto de los enchufes. Ya sabemos cómo dimensionar las luces. A veces son espacios menores que están dentro de los 10 metros cuadrados. Igual le ponemos 2 centros de iluminación, ¿verdad? Por ejemplo, en la cocina. A lo mejor la cocina no es tan grande, pero queremos tener 2 centros de iluminación. Uno para que alumbre o para que ilumine la parte en sí de la cocina donde se cocina, y otro para que ilumine la parte donde
A veces hay una mesita ahí, la mesa de diario que llaman, que entonces ahí se toma desayuno, a veces se almuerza ahí también. Entonces ahí, aunque no tenga más de 10 metros cuadrados, le colocamos 2 centros de iluminación que prendan de manera independiente. Eso puede ser también, ¿verdad? Pero esto que nos da aquí son las condiciones mínimas. Mínima no significa que tiene que ser esa, pudiera ser más de lo mínimo también. En dormitorios, living, comedor y salas de estar se instalará a lo menos un enchufe, ahora estamos hablando de enchufe, por lo menos un enchufe doble o triple por cada 8 metros de perímetro o fracción en cada recinto. Nosotros buscamos el espacio, medimos el perímetro, lo medimos en el plano, ¿verdad? En el plano lo podemos medir porque ya tenemos el plano y lo tenemos a escala, sabemos cuánto mide, sabemos cuál es el perímetro. ¿Cuál es el perímetro? La suma de los lados, ¿no? Sabemos cuál es el perímetro. Debe tener por lo menos un enchufe, puede ser doble o puede ser triple, cada 8 metros de perímetro. ¿Bien? Eso es lo que nos dice la norma. O sea, eso es por lo menos, siempre a lo menos. Pudiéramos tener los enchufes más enchufes más cercanos, ¿verdad? El caso que les decía al principio, que el cliente nos diga, mire, yo quiero aquí en el living 6 enchufes. A lo mejor, oye, eso no me da cada 8 metros, me da mucho más de uno cada 8 metros, me da 2, 3, no sé. Entonces, es un caso que supera la cantidad mínima, no hay problema que lo supere. Lo que sí es que no podemos tener más de 8 metros de longitud dentro de un espacio de esto sin un enchufe. Eso es para evitar los alargadores, las zapatillas y ese tipo de cosas. ¿Bien? Entonces, siempre está calculado por lo menos un enchufe cada 8 metros. No pueden haber 8 metros de muro sin enchufe. Volvemos aquí en el punto C, volvemos a la cocina. En recintos de cocina, nosotros habíamos dicho que debe haber un circuito exclusivo para los enchufes de uso general de la cocina, ¿verdad? ¿Cuáles son los enchufes de uso general de la cocina? Donde enchufamos el refrigerador, donde enchufamos una tostadora, la licuadora, algún otro electrodoméstico, el microondas mismo. Esos son los enchufes de uso general de la cocina. Bien, entonces, habíamos dicho que deberíamos tener un circuito exclusivo para la cocina, pero no habíamos dicho cuántos enchufes va a tener ese circuito. Aquí sí nos lo dice. En recinto de cocina se instalará a lo menos 3 enchufes. Pueden ser doble o triple. Y serán del tipo 1016. ¿Okay? Esos son los enchufes que permiten que se enchufe una... Estoy buscando si tengo uno aquí a la mano. No, aquí tengo uno 10. Ponía también un 1016. A ver. Aquí está. Este es un enchufe tipo 1016, ¿okay? Que tiene esta forma en sus pines, ¿no? En sus alveolos se llaman. Este es el 1016. Ahí se ve un poquito más claro, ¿no? Ahí yo me imagino que ya lo están viendo. Bien, ahí se pueden enchufar los enchufes machos de 10 amperes, que son más delgados, y se pueden enchufar también los de 16 amperes, que son más gruesos. Por eso estos se llaman enchufes 1016, ¿okay? Del tipo 1016. Cada módulo de estos tiene una capacidad de corriente de 16 amperes. Y este es el otro enchufe, el que es de 10 amperes nada más. ¿Ve? Es más delgado. Solamente se pueden enchufar los enchufes delgados que son de 10 amperes. El de 16 amperes no entra aquí. Bien, entonces los enchufes de la cocina deben ser doble o triple y de este tipo, del tipo 1016. Por lo menos 3 debe haber en la cocina. ¿Okay? Mínimo 3 enchufes de este tipo, del 1016, doble o triple, van a ir en la cocina. Aquí está. Bien, aquí nos dicen, recinto de cocina y todo se instalarán a lo menos 3 enchufes doble o triple del tipo 1016. En lavaderos se instalará a lo menos un enchufe doble o triple, también del tipo 1016. Pudieran ser más. Y dijimos también que este enchufe del lavadero puede ser un enchufe adicional a los 3 enchufes de la cocina. Perfectamente puede ocurrir eso, ¿no? Eso no hay ningún problema. Se hace así
¿Y por qué se pone el lavadero con la cocina? Porque es muy frecuente que el lavadero esté cerca de la cocina en una vivienda, ¿no? Entonces, se saca del mismo circuito un enchufe adicional a los de la cocina para el lavadero. La E. En el caso, miren, aquí vuelve a hablar del horno eléctrico, ¿no? En el caso de existir horno eléctrico o cocina eléctrica, se deberá instalar como mínimo un enchufe adicional a los indicados en la letra C anterior, adicional a los de la cocina, a los enchufes de uso general. Se deberá instalar un enchufe adicional para cada uno de estos equipos de una capacidad no inferior a 16 amperes. Ok, esos enchufes adicionales, además de ser enchufes adicionales, son circuitos adicionales. ¿Okay? Ellos van a venir, no van a estar pegados del mismo circuito de la cocina, sino que ellos van a venir de un circuito expreso solamente para ellos. Para cada, aquí. La potencia mínima de estos enchufes, los enchufes para la cocina o para la encimera o para el horno, deberá ser la correspondiente a cada equipo, pero no inferior a 16 amperes. La potencia mínima de esta no podrá ser inferior a 1500 watts. O sea, esos enchufes se van a calcular mínimo a 1500 watts. ¿Okay? Van a ser como esos enchufes que teníamos en el ejemplo que hicimos de taller, el taller de carpintería. ¿Recuerdan que pusimos un circuito con dos enchufes de 1500? Bueno, serán la potencia asignada para esos enchufes no será inferior a 1500 watts. En el caso de que no exista un módulo de enchufe adecuado a la potencia del horno en el mercado, se deberá efectuar una conexión fija sin enchufe. A veces hay encimeras que tienen una potencia tan grande que no hay un enchufe, a lo mejor es más de 16 amperes. En ese caso, la conexión se hace directo en el muro, o sea, en la caja donde saldría el enchufe, no sale el enchufe, sino que ahí están los cables, y cuando venga la instalación de esa cocina o de ese horno eléctrico, se hace la conexión directa dentro de la caja. ¿Okay? Se unen los conductores con algunos de los métodos de unión de conductores que vamos a ver acá también. Y de esa manera no se utiliza enchufe. ¿Okay? Eso es muy normal. Existen muchísimas viviendas, departamentos en Santiago sobre todo, donde hay encimera eléctrica y cocina eléctrica y horno eléctrico, y ellos se alimentan directamente desde una caja que está en el muro, ¿eh? Sin enchufe. En caso de que los consumos de las cargas proyectadas para cocinas y lavaderos superen los 16 amperes de corriente, se deberá instalar circuitos y enchufes adecuados a la demanda requerida. Bien. Por eso es que una casa tenga una cocina de 5000 watts. Una casa muy grande que tenga, qué sé yo. Me pasó una vez una vez nos tocó una casa en Santiago, en la Comuna de la Reina. La cocina era de 5500 watts. ¿Okay? Era cocina y horno eléctrico. Bueno, ahí hubo que hacer la instalación era directa, fue directa al muro, ¿no? Y era un circuito expreso para ese artefacto. En el baño. En el baño es otra condición especial que hay en las instalaciones en sala de baño. Esto está en el RIC número 11. Por eso ahí dice figura 11.6.1. Bien. En el RIC número 11 nos aparece cuáles son las condiciones de instalación eléctrica en los baños. Aquí también hubo unos varios cambios con respecto a la norma anterior. La norma anterior era la NSH 04-2003. Aquí hubo algunos cambios, ¿no? Los baños se dividen, desde el punto de vista eléctrico, en volúmenes, espacios dentro del baño. Uno de ellos es el volumen donde iría la bañera, donde está la parte asignada para la bañera, ¿no? Aquí se simboliza en este plano de planta una bañera. Pareciera que no está muy proporcionada, ¿no? El dibujo, pero este es el dibujo que hay, ¿no? Que está en la norma de paso, en el RIC número 11. Esta es la bañera y aquí hay dos volúmenes, el volumen 0 y el volumen 1. ¿Cuál es el volumen 0? Mirándolo acá en esta vista, el volumen 0 es la parte donde puede estar con agua.
aquí en la bañera, esta es la más profunda de la bañera y esta es toda la altura. Entonces, toda esta parte, el ancho de esto y hasta donde llega el borde, donde pudiera haber agua, esto se considera volumen cero. ¿Ok? Aquí se observa mejor que acá, por supuesto, ¿no? Porque esta es una vista de planta y esta es una vista de perfil, ¿no? Bien, entonces acá, esta parte es el volumen cero. ¿Qué significa desde el punto de vista de norma eléctrica el volumen cero? Que ahí no puede ir ningún tipo de canalización, ni cable, ni cable expuesto, ni cable a la vista, ni empotrado, ni en tubería, nada. Ahí no puede haber absolutamente nada de electricidad. ¿Ok? Ahora, el volumen 1 es el que está fuera de la parte donde está el agua, está aquí por fuera, hasta, y toda esta parte hacia arriba, hasta una altura de 2,25 metros. Ahí, en ese espacio, lo que es el volumen 1, sería la parte la parte de afuera de la bañera, y luego hasta arriba, hasta 2,25 metros, ahí no puede haber nada de canalización eléctrica, excepto que sea en corriente continua 25 voltios. ¿Okay? Eso es lo que puede haber ahí, únicamente. Bien. Por ejemplo, a veces justamente en la parte donde está la bañera es donde va, a lo mejor hay una ventanita por aquí y ahí se coloca un extractor de aire. Bueno, ese extractor de aire, si está en el volumen 1, debe ser alimentado con corriente continua, 25 voltios. ¿Okay? Para tener eso muy, muy en cuenta. Luego tenemos un volumen 2 que tiene 60 centímetros alejado de la parte de la bañera, que es también ahí no debe haber ningún tipo de instalación eléctrica. ¿Okay? Ahí no puede haber instalaciones en 220 voltios, no puede haber enchufe, no puede haber interruptores para la iluminación en esta parte, a menos que sea una instalación también de la misma corriente continua, ¿no? Luego, después de esta distancia, es que puede haber la instalación, vamos a decirlo, normal del punto de vista eléctrico. Ahí puede haber un enchufe, el típico enchufe que hay en una cocina, un enchufe para enchufar un secador de pelo o una afeitadora, en fin, cualquier electrodoméstico que se pueda utilizar dentro del baño. Dije cocina antes, no en el baño. Eso va después de 60 centímetros del borde de la bañera. Eso aquí dice que tiene un ancho de 2,40 metros. Bueno, será el ancho que tenga el baño hasta el final del baño, ¿no? Ese es el volumen 3. Y hay algo más con respecto al baño, que, esto mismo, pero si no es una bañera lo que hay, no es una tina, sino que es una ducha, igual los volúmenes serán, el volumen 0 será la profundidad que tenga la parte de la ducha y lo demás sigue exactamente igual. 2,25 metros de altura desde el piso hasta arriba para considerarlo volumen 1. El volumen 2 sigue siendo 60 centímetros y luego tenemos el resto de la pieza de baño que es considerado volumen 3, que es donde podemos tener instalaciones eléctricas. Bien. Y algo más con respecto a los lavamanos, que el lavamanos es otro lugar donde hay agua, ¿no? ¿Por qué es tan estricto esto? Porque, ¿se acuerdan al principio cuando hablamos de riesgo eléctrico que decíamos que la resistencia del cuerpo humano era menor si estaba húmedo de la piel y era todavía mucho menor si estaba sumergida en el agua? Por eso estas normas de seguridad, en esos casos en donde la persona que esté ahí puede estar con la piel húmeda o puede estar mojada o puede estar sumergida en el agua, ahí la resistencia del cuerpo va a ser menor y si por mala suerte recibe una descarga eléctrica, el daño va a ser mayor porque la corriente, al ser la resistencia menor, la corriente es mayor y pudiera sufrir grandes daños. Por eso es que se pretende aislar las corrientes, que se pretende no aislar las corrientes, sino alejarse de las fuentes de corriente en los lugares donde el cuerpo humano pudiera estar húmedo, mojado o sumergido en agua. Bien. En el lavamanos,
para conectar un enchufe o un interruptor o cualquier terminal eléctrico que tengamos en el baño, cuando estamos alrededor del lavamanos, tenemos una zona, consideramos zona 2, un radio de 30 centímetros desde el punto donde tenemos la salida del agua. O sea que 30 centímetros debemos alejarnos del punto de donde sale el chorro del agua para considerar que ahí podamos instalar un enchufe. ¿Bien? Otra cosa, que se pone aquí solo y en letras rojas, no se permite la instalación de tableros en baño, en ninguna parte del baño. Son volumen 1, volumen 2, no, de ninguna manera puede haber un tablero dentro de un baño. ¿Okay? Ustedes dirán que es obvio, pero hay casos en que los hay. Se han visto casos donde hay tableros dentro del baño. Bien. Bueno, aquí está una lámina en blanco, era como para un espacio de descanso, ¿no? Bien, nos quedan unos minutos todavía. Vamos a hablar de algunos circuitos de iluminación muy por encima y mañana vamos a empezar en este punto, en el punto de los circuitos de iluminación. ¿Okay? Los circuitos de iluminación que vamos a tocar, aquí solamente vamos a ver qué es lo que vamos a detallar mañana. Los tipos de circuitos de iluminación que hay. El circuito 912, que es el de un solo golpe, que le llaman también, el 915, que es el doble, el 932, que es el triple, el 924, también le dicen el circuito escalera, lo vamos a estudiar en detalle, es muy usado, esta configuración es muy usado, no solo en escaleras, sino en pasillos, en las cocinas a veces la cocina de la vivienda tiene una entrada o un acceso que da hacia el patio y un acceso que da al comedor. Entonces, en los dos accesos se instala un interruptor de este tipo 924 que nos permite encender la luz por un lado y apagarla por el otro. Bien. Y bueno, aquí se ve cómo funciona. Aquí hay un enlace al canal de YouTube donde se explica el circuito de combinación, el 924, y tenemos otro que es el circuito del 924 combinado, que es donde podemos controlar el encendido y apagado de una luz desde 3 lugares diferentes. También se usa, no tanto, pero también se utiliza en instalaciones domiciliarias, le da una sensación de mucho confort, especialmente si esto lo usamos en una habitación dormitorio, donde podemos tener 3 interruptores para controlar un solo centro de iluminación. Uno puede estar en la entrada de la habitación y los otros 2, uno a cada lado de la cama, y de aquí, de cualquiera de los 3, podemos encender o apagar la luz. Eso es algo que da una sensación muy grande de confort en el lugar donde eso se encuentra, ¿no? Entonces, eso será los temas con los que vamos a iniciar la sesión de